Iremos comiendo la sesión de cambio. La primera ponencia tiene por título Campaña de salvamento de los aguiluchos cenizo y pálido en la Sagra Toledana madrileña, a cargo de Juan Martínez Elbán, que es biólogo del EPA. Pues nada, muchísimas gracias por invitarnos, muchas gracias a los organizadores, a Anser, y nada, ánimo con la digestión que tenéis ahora, ¿vale? Voy a intentar ser conciso y bueno, a ver si consigo arrancaros alguna pregunta. Bueno, como sabéis, yo llevo trabajando en la Sagra madrileña desde el 2000 y ya en el 2017 comenzamos a trabajar en la Sagra Toledana. ¿Por qué? Como podéis ver en la gráfica, principalmente la zona en la que trabajábamos de Madrid se fue a pique, por motivos, pero vamos, principalmente es, digamos que lo que hablábamos antes de la desaparición de núcleos de reproducción, así de repente que se va yendo, había habido manejo, hubo bastante manejo, también hay mucha depredación de cigüeñas, indianos, y bueno, a partir del censo de Sea Life en el 2016, pues descubrimos la zona de la Sagra Toledana y la verdad es que estamos un poco entre esas dos zonas, ¿no? Las principales, desde estos últimos años, las acciones que estamos desempeñando, pues la localización de nidos, control y manejo de pollos, lo que es la campaña de salvamento, marcaje con GPS de adultos y juveniles, sobre todo de rehabilitación de los juveniles, los que obtenemos en el campo, y los adultos de captura, ¿vale? Capturas silvestres. Hacemos estudios de ecología espacial y luego llevamos a cabo en menor medida la campaña de educación y sensibilización. Digo en menor medida porque en muchos casos, muchas veces estoy yo solo con 4 voluntarios y al final no llego a abarcar, digamos, todo el proyecto en cuanto a esa zona, ¿no? Esa parte de campaña de educación. También hemos trabajado con Terra Naturales o Norte para abarcar las diferentes zonas de Madrid, de aguilucho. Pero bueno, como podéis ver ahí en el mapa, trabajamos principalmente en la zona 3 y 2. En cuanto a número de nidos, casi todos los resultados que os voy a exponer ahora pertenecen al 2022, ¿vale? O sea, aquí estoy poniendo un poco cómo hemos evolucionado en el esfuerzo, en la localización de los nidos. Perdonad, que estoy tosiendo. Y como podéis ver, en la campaña del 2022 hemos aumentado el esfuerzo con los mismos recursos y hemos conseguido localizar muchos más territorios, sobre todo en la zona toledana. La parte madrileña está al borde de la extinción. Estamos observando un pequeño repunte en el pálido en algunas zonas de la Sagra madrileña, pero en cuanto a cenizos está a borde de la extinción la zona nuestra. En cambio, en Casarrubios y el Viso San Juan es una zona espectacular. Si vais a Madrid, a esa zona, tenéis que ir a verlos, sisones, abutardas, frutas campestres. Es un vergel, es una zona que no está protegida, que es cepa, y la verdad es que merece mucho la pena visitarla. Aquí tenéis nuestros datos de productividad, como podéis ver, y de éxito reproductivo en esos 57 nidos que hemos encontrado, ¿no? 37 de cenizo y 20 de pálido. Hemos ido aumentando, como podéis ver, ha aumentado mucho más, está subiendo el número de pálidos. Pues la productividad y éxito reproductivo y número de pollos volados ha sido bajísima, ¿no? Encima con una tasa de mortalidad de pollos de 44%. La mortalidad de pollos entendida desde que, o sea, el número de pollos nacidos hasta que vuelan, o sea que no, ha sido un desastre, ¿no? Se ha adelantado la cosecha este año al 3 de junio, por lo tanto les ha pillado a todos con huevos y pollos, y la mayoría he leído que en huevos. Ahí tenéis todos los valores, son valores muy bajos, han volado muy pocos pollos, ha habido 30 en cenizo y 32 en pálido, de 37 y 20 parejas respectivamente, ¿no? O sea que no llega éxito reproductivo a 0,81. En el pálido sí que es verdad que al ser más tempranero, pues los pollos han podido volar, pero ha habido mucho fracaso en los pálidos también. Aquí tenéis porcentaje de pérdida de nidadas de pollos y huevos, el uso cenizo en Madrid,
y tenemos un porcentaje muy alto de cosechados. A pesar de las señalizaciones, nosotros señalizamos siempre el nido, como hablábamos antes también con Alicia, antes de entrar, antes de que cosechen, señalizamos el nido. Estamos probando diferentes tipos de plásticos, porque yo he visto depredación con plásticos blancos, depredación aérea, y este año he puesto verdes, pero me los han cosechado porque cosechan a primeras horas de la mañana y no los ven, pero he entendido que el verde era un color que podía señalizar el nido sin atraer mucho a los depredadores, o sin ser muy... Bueno, entonces, ha habido muchos nidos que, a pesar de haber señalizado, porque todos se han señalizado prácticamente, los han cosechado. Luego ha habido un fracaso post cosecha, que eso ya lo sabéis todos, una vez que dejan ese pequeño rodal y están en huevos, pues es imposible que salgan adelante. Y luego ha habido casos de depredación, como podéis ver ahí, post cosecha, podría englobarse dentro del fracaso post cosecha, porque muchos de esos huevos son abandonados y luego son depredados. Y luego hemos tenido un caso de expolio, teníamos una cámara de fototampeo, y ya sabemos que ha sido expolio, se han llevado, y luego de persecución directa. Hemos intentado retrasar la cosecha, sobre todo por parte de las agentes medioambientales, retrasar la cosecha y al final el dueño, no el cosechador, el dueño pues los ha matado para que cosecharan su parcela, ¿no? Ahí hemos tenido un poco de mal ojo, ¿no? Porque podríamos haber hecho un manejo rápido y no hubiesen muerto esos pollos. Pero bueno, al final ha salido así y tenemos que asumir. En cuanto al aguilucho pálido, vemos un porcentaje muy alto de fracaso pre-cosecha. Entrábamos, habíamos visto pases de ceba, habíamos visto alimentando, ¿sabes? A la hembra, todo, vamos, todos los comportamientos reproductivos que hay, y luego entrábamos y no había nada, los huevos estaban rotos y ha habido un alto número de fracasos en pálido. En cuanto al número de pollos volados, con respecto a los nidos manejados, hemos manejado 65% y nos han manejado un 20% de los nidos. Ahí tenéis los valores de manejo. ¿Vale? Han volado en aguilucho cenizo, por ejemplo, no han volado ningún pollo. En nidos manejados 30, son los únicos que han volado, y en nidos no manejados no ha volado ninguno. En cuanto a pálido, los valores son más o menos iguales. En cuanto a pollos volados, ya os he dicho que habían volado más pollos de pálido porque son más tempranos. Y bueno, pues se puede ver que si no, aquí en este caso, el cenizo, adelantándose la cosecha, pues si no manejas, no vuelan pollos. O sea, si no hubiésemos actuado, no hubiese volado ningún pollo. En cuanto a los pollos volados pre-cosecha, se ha aplicado la medida de gestión o la intervención del retraso de la cosecha, han volado todos los pollos. Ahora veremos el manejo que hemos hecho. Y 14 han sido cercados, otros han sido señalización y un rodal chiquitillo que dejan, y otro retraso de la siega o el traslado a la línea, ¿no? Hablar con el agricultor, decirle al cosechador que retrase la siega, porque quedan pocos días, con 33, 35 días para volar. Esas han sido un poco las medidas que han funcionado en el cenizo. En el pálido tenemos también retraso de la cosecha, que hemos podido aquí dar una parcela con 5 nidos, pues han volado muchos pollos de pálido y de cenizo en ese sentido. Traslado a la linde se ha hecho con 5 pollos volados, y bueno, ahí tienen los resultados de los pollos. Hay algunos nidos que no sabemos que han volado, que sabemos que los hemos seguido y han volado y no sabemos si ha sido antes o después de la cosecha, por eso aparece ahí el número. En cuanto a los tipos de intervención de manejo, aquí tenemos las acciones que se han llevado. La caña y señalización, principalmente ha sido señalización, con los plásticos, como os he comentado antes. Estamos viendo qué tipo de plásticos llaman la atención, que nos permitan, cuando no estás en el territorio, cuando no conoces al agricultor, no tienes el contacto, señalizar el nido, porque hay movimiento de máquinas y que permita que lo puedan ver, ¿no? Y luego ya saber qué tipo de manejo vas a poder hacer. El cercado nido post cosecha, pre-cosecha, lo llevamos utilizando estos últimos años. Yo lo llamo cercado nido, ahora hablaré de él. El rodal nido, que es lo que deja normalmente. El rodal linde, que se hace el mismo rodal que habláis cuando están cosechados y los pollos están ya un poco crecidos.
en vez de dejar el rodal donde está el nido, le dices que deje un rodal al lado de la linde, ¿no? Que llama menos un poco la atención y si le quedan pocos días a los pollos para volar, funciona bastante bien. El traslado a linde, con pollos ya mayores, retraso de la cosecha, ya se ha hablado antes, con mucha experiencia, alimentación suplementaria, lo que yo estaba proponiendo antes, ¿no? Me parece que en estos núcleos de alta densidad, me parece que en muchos aspectos muchas veces falla, ¿no? Hay pocas cebas, el macho desaparece durante muchas horas y la hembra la ves ansiosa, nerviosa y dando vueltas por encima del nido y pasan muchas horas sin que aparezca, ¿no? Entonces, yo creo que es una propuesta bastante razonable. La presencia activa durante la siega, pues está presente. En el momento de la siega se han hecho 24 nidos y ahora entramos en una parte que está involucrada en Grefa, digamos, como hospital de fauna, centro de cría cautividad, ¿no? La retirada de huevos, esto se ha hecho solo en Madrid. Los traían los agentes medioambientales para sacar los huevos de cría cautividad y luego esa liberación de esos pollos mediante técnicas que Grefa está habituado a utilizar, que es el hacking con otras especies, incluso con esta, ¿no? Hacking, jaulón hacking. Hemos intentado fostering, adopción y retirada de pollos y reducción, que os explicaré más adelante, ¿no? Aquí veis, digamos, las fotos de la intervención, el manejo que hemos hecho, la señalización, como os he dicho, el rodal, es un poco los datos que habéis visto. Pues quería comentar un poco, que antes hablabais de la paja para meter dentro del nido. A ver, yo llegué a hacer este tipo de cercado nido por puro azar, o sea, señalicé un nido, en el que los pollos eran muy pequeños, y entonces, pues si pasaba la máquina no iban a salirse de ese pequeño rodal que dejarían. Cuando yo volví a ver ese nido, los pollos se habían salido del rodal porque habían pasado 5 o 10 días, tenían como unos 10 días de edad, y se estaban metiendo ya en la paja, ¿no? Me daba miedo la alpaca, ¿no? Entonces, lo que estoy utilizando es un tipo de margarita que suele estar en el campo, en las zonas donde estamos trabajando, se llama Antemis cotula, que es poco fétida, y la armensis, que crece mucho por los campos de cereal. Y esta planta lo que me permite, que al ser leñosa, y bueno, las parcelas que tienen esta planta no se tienen que esperar mucho más a ser cosechadas, porque digamos que la máquina tiene que tener que esté completamente todo el material seco, ¿vale? Y esa planta, al ser verde y todavía conservar un poco de humedad, tiene que esperar a cosecharla, a que se seque. Y luego, posteriormente, no les interesa para hacer paja este tipo, cuando está mezclada con la margarita, no les interesa esa paja, ¿no? Entonces, he colocado este tipo de cercado y luego le añadía lo que es la sombra, porque para mí lo fundamental ha sido la sombra, y me está yendo muy bien. Como el cercado que veis en la derecha está integrado, a pesar de este cercado, a pesar de que se integró, como veis, para que no se viera, ahí expoliaron los nidos, porque estaban los pollos, porque estaban al lado de un camino, ¿no? Pero fijaros cómo la habíamos integrado para que no se viese mucho. Los cercados nido, que llamo yo, con este tipo de plantas, a veces aparecen como alpacas, que eso también Juan Pablo me comenta que tiene mucho miedo en esas zonas, que como podéis ver aquí, se parecen a alpacas desde lejos. El cercado no es muy alto, no he tenido depredación, o sea, no debe haber muchos depredadores, porque escuchando lo que sucede aquí en Extremadura y en otras zonas hay mucha depredación, allí no la hay. O sea, se me ha muerto un pollo este año en un cercado como consecuencia de haberse quedado enganchado en el ala por entre medias entre el material que yo había aportado, y no tengo ningún problema en ese sentido. Va reforzado con piquetas por debajo y yo creo que de momento funciona. Ya veremos si la parte humana y la parte depredadora empiezan a conocerse el sistema y me empiezan a fallar, pero de momento llevamos 3 o 4 años que funciona muy bien. Aquí veis el ejemplo del rodal linde entre 2 parcelas, obviamente tiene que estar cosechada la del lado, y luego no sé si podéis ver aquí en la foto de la derecha el retraso de la cosecha en un rodal de 1 hectárea, ¿no? Estaban muy receptivos, son los cosechadores de toda la zona y hemos conseguido llegar a ese acuerdo por 500 euros. La verdad es que han aceptado esa cantidad, están bastante contentos y ahí han podido volar todos los pollos, ¿no? El
de los pollos que han volado este año vienen de ese tipo de acción. Obviamente han volado 30 pollos, ¿no? Entonces no es representativo a nivel de qué método es más eficaz, pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Al final la intervención, que muchos abogan por no intervenir, nosotros GREFA, desde el punto de vista de GREFA, la intervención nos parece lógica y que se debe hacer. Sigo un poco con la presencia activa, el traslado a la linde que se ha hecho. Estas son las actuaciones que solemos hacer todos los años y que este año se ha hecho solo un nido, pero otras veces hacemos el 3. ¿Vale? Alimentación suplementaria en los nidos. Hoy podéis ver cómo los cercados nido que pongo tienen lógicamente sus progenitores. He podido hacer fostering de otra nidada que había sido atacada, había sido cosechado el nido y luego atacado por milanos negros llevándose los pollos, y coger esos pollos y meterlos en el cercado. El cercado hace de guardería, pollos volados de otras nidadas se meten dentro del cercado. Entonces yo aprovecho y doy alimentación suplementaria, no todos los días, porque tienen progenitores, pero suelo aportar, ¿no? Ahí podéis ver a una hembra con una cámara de fototrampeo, cómo da de comer a los pollos y luego cómo ella misma se alimenta, ¿no? Entonces, en ese sentido nos está funcionando bastante bien, sobre todo en cercados, ¿no? No vas a estar poniendo en el nido directamente. ¿Acaso habría que diseñar un protocolo de alimentación suplementaria en barbecho, en sus posaderos, y haciendo un seguimiento de si se lo comen o qué parejas lo comen y cuáles no? La parte, digamos, que interviene GREFA, pues se ha hecho intervenciones en huevos para llevarlos a crías, han sacado pollos, bastante poquitos, hemos llegado a sacar de 8 o 10 huevos, 3 pollos, muy baja tasa, siempre con permiso, la parte de Madrid. Hemos hecho los hacking, que antaño se hacía en la zona madrileña, con alpacas. Ahora, pues bueno, al ser tan pocos ejemplares, pues tiramos de cañizo. Y la verdad que este año con la ola de calor nos ha ido fatal, porque se han muerto muchos dentro digamos, del hacking, de calor. Los hemos tenido que llevarlos a GREFA, hidratarlos y luego al final liberarlos de forma directa muchas veces. Otros no han sobrevivido, o sea que este año ha sido horrible en cuanto al hacking. Hemos intentado hacer fostering este año y el anterior con pollos de los mismos padres, que nos los hemos llevado porque están deshidratados. No me ha funcionado, ¿no? En cierta manera no lo reconocen y en ese sentido estaba ahí intentando ver en qué fase de edad aceptan a los pollos. Perdón, estoy aquí hablando de fostering cercados, que lo he hecho, eso no hay problema, me aceptan con la misma edad. En nidos naturales he intentado hacerlo, pero no me los cogen. Y luego el tipo de liberación que hacemos también en jaulón hacking, ¿no? Aquí podéis ver un ejemplar que os voy a explicar lo que nos hemos esmerado a través del acelerómetro, a través del GPS. Podemos ver en qué momento está comiendo. Estamos aprendiendo muchísimo, tanto a nivel del aguilucho como en otras especies de perdicera, cuando se electrocuta, en qué momento por el acelerómetro, ¿no? Son las posiciones que marca el GPS, como está puesto el GPS, y sabemos a partir de las líneas, como un encefalograma o un cartograma, en qué momento está comiendo, ¿no? Esto nos ha ayudado a la hora de liberarlo por el jaulón hacking, a dar alimentación suplementaria y facilitar su adaptación. Al final podéis ver aquí los vuelos de dependencia al hacking o al jaulón hacking y luego la fase que empezó de independencia. Lamentablemente nos está pasando mucho que estamos perdiendo la señal de muchos emisores, ¿no? Se perdió la señal de este, pero bueno, este ejemplo, os quería poner este ejemplo porque podéis ver como de este individuo que se retiró del huevo, los huevos fueron criados en cautividad, se intentó devolver al nido a sus propios padres, porque les metimos huevos de lechuza, no fueron adoptados por sus propios padres, porque ya habían pasado tiempo, ya habían cosechado, se lo metieron en hacking, se improntó, se recapturó, se metió en rehabilitación, estuvo 6 meses en GREFA con un pálido, sin ningún contacto. Se marcó con GPS, se metió el jaulón hacking, establecemos alimentación suplementaria y luego el seguimiento, ¿no? Pues, algunos diréis, qué locura, ¿no? Qué esfuerzo por un solo bicho. A mí sí que me ha aportado bastante, digamos, a nivel de alimentación suplementaria y conocer cómo alimentarlos y cómo funcionan, ¿no? Es cierto que abarca muchos recursos de GREFA y humanos y materiales,
pero con el acelerómetro y con la tecnología la verdad es que nos está yendo muy bien, porque estamos conociendo el comportamiento aplicado con la tecnología, entonces nos da mucha ventaja a la hora de anticiparse a una amenaza o a ver el estado del animal. En cuanto a los marcajes, este año hemos marcado 5 de pálido y 4 de cenizo, todos en Toledo, en la parte de Toledo. En total llevamos 22, ¿no? 16, 16, 22, en las zonas que os pongo aquí a continuación. Tenemos un problema de desaparición, dejan de emitir muchísimos emisores, ahora mismo solamente tenemos un cenizo y los 5 que se han marcado este año activos, y la mortalidad principalmente la desconocemos solamente en un ejemplar que fue atacado por rapaz, ¿vale? Que haríamos un melánico que liberamos el año pasado y fue atacado por una rapaz, y pues, ese es el caso de mortalidad. Desconocemos los ejemplares que hemos encontrado otros ejemplares, pero que no había restos de plumas, no había cadáver y no podíamos saber la causa de la muerte, ¿no? Entonces tenemos un 75% desconocido frente al único caso que sabemos que ha sido un milagro negro, entendemos que era una calzada. Aquí los objetivos que tenemos, o que nos planteamos, es el estudio y conocimiento de las áreas de campeo, el estudio y conocimiento de las rutas migratorias, de las zonas y rutas migratorias. Aquí os pongo 2 ejemplos, este se fue a Salamanca, el otro Santa Cruz de la Sierra en Cáceres y la región portuguesa de Porto Alegre. Y luego tenemos el estudio y conocimiento de las rutas migratorias de invernada. Ahí veis algunas zonas de invernada: Mauritania, Senegal, Gambia, ¿no? Lo que estamos intentando hacer son los objetivos que nos marcamos de GPS, y sobre todo para, como os voy a contar a continuación, las alegaciones que hacemos en Toledo frente a las fotovoltaicas, ¿no? Aquí veis cómo se quieren comer la zona de reproducción, que hablaba antes, la problemática que hablaba Juan Pablo Castaño. Estamos haciendo muchísimas alegaciones a estas zonas, haciendo análisis kernels de densidad, viendo cuáles son las zonas en las que más afecta. Esta afecta de lleno, como podéis ver, a la zona de reproducción, ¿vale? Tenemos todos los nidos desde el 2018 al 2021 y afecta de lleno, ¿no? Entonces, a través de las alegaciones, estos mapas y los GPS nos permiten poder, digamos, establecer unas líneas, unas estrategias de conservación en esas zonas. Luego estamos intentando aplicar justamente en estas zonas, para evitar el boom de las fotovoltaicas, aplicar la estrategia, ¿no?, de conservación de habilidades a medios agrarios, ¿no? Intentar definir cuáles son las áreas críticas, importancias, ¿no?, a través de todos los datos que tenemos de GPS, porque son bastantes bichos que hemos marcado en esta zona de toledana, en la saga toledana. Y por último, estas son las propuestas, digamos, que tenemos en mente, que es la mejora de la eficacia de las técnicas de protección. Antes se me ha olvidado comentaros el tema del cambio climático. La verdad es que lo estamos abordando también, porque este año se ha adelantado muchísimo, y si sigue así la perspectiva, la fenología, la sincronía de la fenología del aguilucho coincide con la recogida del cereal, y entonces va a ser un debate. Ya son varios años que están volando muy pocos pollos en esta zona, entonces queremos ver cómo influye, ¿no? Entonces, para eso queremos mejorar el seguimiento, técnicas de protección, pues todo un poco lo que os he contado: técnicas de cautividad, rehabilitación, desarrollo de una metodología de alimentación suplementaria, estudio de mortalidad natural a través de los dispositivos satelitales, áreas de campeo, un poco la línea que os he comentado que estamos trabajando, ¿no? Y intercambio de experiencias entre distintos colectivos de energía, ¿no? Yo creo que a mí sí que me gustaría el poder tener contacto directo con todos los miembros de energía en la época que estamos en la campaña, para ver qué se está pasando a vosotros, qué me está pasando a mí, qué soluciones ponéis. O sea, a mí sí que, a lo mejor no hacer un grupo de WhatsApp, que parece como muy informal, pero sí que me encantaría poder tener todos los contactos y poder, cuando estemos haciendo las campañas, saber qué nos está pasando a cada uno y qué soluciones nos estamos proponiendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? No sé, ahí os lo dejo, por si se puede hacer, y nada más.
agradecimientos a todos los que han participado en esta campaña, tanto de marcaje como Javier Lapuente, que está aquí, y pues a Juan Pablo Castaño, con los permisos y todo, y toda la gente que ha participado, voluntarios. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante. ¿Alguna pregunta? Ahí al fondo atrás. Hola, quería preguntarte porque nosotros hemos tenido también ese mismo problema con los emisores. Llevamos 2 años marcando pollo y hemos tenido una pérdida de información brutal por el propio emisor. Entonces, no sé, me gustaría saber qué emisor habéis utilizado y con qué empresa habéis trabajado para ver si son los mismos, ¿no? Sí, mira, los emisores que hemos trabajado principalmente son OT10 3 gramos y de OT10 4, o sea, 3 gramos no, OT de 10 gramos de 3G y de 4G. Y también hemos utilizado SEAP Solar, pero vamos, los que nos han, por ejemplo, este año hemos marcado 3G y 4G de Ornitela, son los que también nos están fallando. ¿Cuánto pesa? 10 gramos. Todos los que hemos utilizado, ahí veis un poco el modelo que se ve en el dibujo, pesan 10 gramos y la verdad es que todos los 4 cenizos que hemos marcado este año han dejado de funcionar. Sí es cierto que a veces cuando se van a África, cuando vuelven algunos a emitir, pero son en contadas ocasiones. Está pasando por un ejemplar que sigue activo, pero sí que es un problema porque llevamos ya marcados 23, 22 y de cenizo, o sea, de pálido hemos marcado de pálido 11, ¿no? Si no, 6. Pues de pálido llevamos más pálidos que cenizos, cuando el objetivo es un poco más de 8 cenizos. Vale, ¿y podrías explicar un poco lo del tema de la alimentación suplementaria, cómo lo habéis hecho? Pues sí, el tema de la alimentación suplementaria fue a raíz, como he comentado, del ejemplar que nos desvivimos, ¿no? Pues ha sido un poco utilizando el acelerómetro, utilizando lo que es ¿dónde estaba este? Utilizando la combinación de un compañero mío, me daba las posiciones, yo era el que hacía la labor de campo y mi compañero satelital. Entonces estábamos coordinados y me iba pasando las coordenadas en el momento que la descargaba. Previamente iba intentando localizar en el campo y más o menos el animal no se desplazaba mucho cuando me veía, 200, 300 metros, y colocaba en zonas con terrones, siempre en barbecho, colocaba los pollitos de gallina en muchísima cantidad, a lo mejor ponía 20 o 25 pollitos cada vez que iba, y luego iba a verificar al día siguiente quién se los había comido, y a través del acelerómetro, como podéis ver en las gráficas, se puede ver el punto, la hora, el momento en el cual está tirando con la cabeza para arriba y está comiendo, ¿no? Se puede llegar a definir con el acelerómetro en qué momento está comiendo, ¿no? Y entonces, por comparativas de horas en las que habías estado y cruzándolo con el acelerómetro, podías saber que estaba comiendo, ¿vale? Para verle comer tú podrías ver comer pues, echando muchas más horas, ¿no? Pero yo iba exclusivamente 3 días por semana a darle de comer, sobre todo en esa primera fase que había salido del jaulón de aclimatación y que a pesar de que tenía comida en el jaulón de aclimatación, el animal voló de la zona, pero sobre todo era en barbecho y lo cogía bastante bien. Tenía excrementos, plumas, que estaba entrando a comer a esas zonas y además luego muchas veces lo hacía al contrario, miraba las localizaciones suyas y veía dónde se estaba querenciando él, en qué punto, y me iba a ese punto y colocaba la comida, ¿no? A veces sí que tenía su propio posadero que repetía, a lo mejor no era el mismo punto exacto, pero en un 10 metros cuadrados estaba repitiendo una zona concreta, ¿no? Entonces ahí ponía terrones de arena y ponía 3 o 4 pollitos y luego iba comprobando que iba comiendo. Y al final el animal pues, se independizó, empezó a hacer sus vuelos exploratorios y perdió la ciudad.
¿Te ha servido de ayuda? Sí. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues pasamos a la siguiente ponencia en este caso. Hay una pregunta por ahí. Ay, disculpa, no lo he visto. Perdona, encima María Jesús, por Dios. Me pones después de comer con el Es que la verdad que la visión que he tenido de ahí para acá es muy buena. Aquí no veis cómo está muy duro, pero para allá. Gracias. Bueno, te lo iba a preguntar luego, sí. Para determinar la alimentación suplementaria, ¿en qué pareja hacéis alimentación suplementaria? ¿Qué determináis? ¿Veis disponibilidad de presa y comparáis disponibilidad de presa de un lugar a otro? ¿O cómo? A ver, la alimentación suplementaria lo hemos hecho con bichos rehabilitados, ¿no? Porque lo hacemos tanto con imperiales, culebreras, con todo cualquier bicho. No, yo lo que estaba proponiendo y lo que estoy queriendo ver, sobre todo en estos núcleos de alta densidad, es hacer una propuesta de alimentación suplementaria en base a la experiencia que yo he adquirido con este ejemplar, ¿vale? Yo lo que quiero hacer es, primero, a través de seguimiento terrestre, localizar los posaderos en los que está el animal, en el nido, cuando estás haciendo la campaña de localización de nidos, y ahí intentar aportar, ¿vale? Se puede intentar aplicar un poco las técnicas que se utilizan en grandes rapaces, como puedes hacer una imperial, que vas por la noche a primera hora y vas colocando codornices. Pues aquí lo mismo, tener localizados los posaderos, colocar los pollitos y luego pues ver quién si lo está cogiendo el de al lado, la pareja que tú estás, y sobre todo hacerlo de una forma metodológica que tú puedas ver el éxito reproductivo al final o la productividad de esas parejas, ¿no? Pero como tú esta mañana que interveniste en preguntas, o sea, veías como necesidad, lo has propuesto también ahí, lo proponéis de CEREFA, como que veis que hay necesidad de aportar alimentación suplementaria, que la productividad ha bajado mucho en todos los territorios. Estamos dando por hecho que hay comida y no hay tanta comida. O sea, si haces un estudio de disponibilidad trófica, a lo mejor no tenemos tanta disponibilidad trófica tan variada y tan, no sé, en la dieta de la industria. Y era por eso, para saber si es que había hecho algún estudio de disponibilidad, porque es una propuesta que, como habéis hecho, que está bien, pero... No tenemos un estudio, es una propuesta que nace pues un poco para seguir ayudando, digamos, a que haya una tasa de muerte mayor. O sea, lo que queremos es que huelen pollos y que huelen en condiciones. Entonces no tenemos constancia, digamos, en un estudio científico que hayamos verificado esto. Sí que es verdad que en ciertas zonas, que vemos que hay un núcleo muy alto de población, el número de cebas es bajo y se ve por los animales que estás siguiendo cómo está la hembra nerviosa, chillando, y se la ve que no viene el macho, y tú lo estás viendo que llevas ya 2 horas, 3 horas, y el macho no viene, sabes el número de pollos que tiene, y ves que no... Entonces es un poco... Una llamada de atención. Claro, yo me quiero lanzar a hacer unos protocolos, un diseño de alimentación suplementaria para que luego se pueda aplicar siempre que, si se ve que hay mucha comida, pues no vas a dar de comer porque tenga más comida, pero nosotros sí que estamos viendo que en determinadas zonas que hay mucha densidad, pues hay más competencia, ¿no? Hay más densidad, pues hay más competencia. Entonces, en estos núcleos, que como decía antes Juan Pablo, es una de las mejores zonas de Toledo, o sea, solo queda esta zona, como de grandes núcleos, ¿no? La nuestra la hemos perdido y en esa hay 2 parejas, y bueno, ahí pues sí que tendrán más comida, ¿no? Si solamente hay 2 parejas, tendrán más comida. Pero vamos, es una propuesta que ha nacido en base a esta experiencia adquirida con el ejemplar marcado jaulón hacking, y que a mí me ha dado muchos conocimientos, cómo entender cómo se puede facilitar, digamos, aumentar la productividad, lo que se quiere ver un poco del éxito reproductivo. Bueno, yo quería, al hilo de lo que está diciendo María Jesús y lo que está diciendo Juan, alimentación suplementaria, sí. ¿Dónde? Donde haga falta. Es decir, yo salgo de mi casa harto comer, porque mi madre me ha puesto un plato de comida, no me ponga las papas fritas que me he comido aquí. ¿Sabes? Entonces, siempre lo que te va a traer la madre es mejor. Evidentemente, un bicho que ha salido de Grefa, que está todavía, que no sabe dónde está, poquito, sí, siempre. Pero cuidado con hacerlo una cosa habitual, porque además son el tiempo como se mantienen. La sensación que tengo yo, al menos en la parte que yo controlo, es que de los 400 y pico nidos no se nos ha muerto ningún pollo de inanición. Entonces, coincido un poco con lo que decía Manolo antes.
Es un animal que además la hembra y el macho son de distinto tamaño, que con las garras que tenían bichos desde bastante gramos a poco. Pero tú no has tenido reducción de la pollada, ¿no has constatado reducción de la pollada? Pues yo en mi zona sí, a lo mejor yo vengo. Sí, pero asociar la falta de comida no. Es decir, cuidado con estos datos porque en cuanto mezclamos cosas como depredación, malogrado y tal, y lo asociamos siempre a falta de comida, si tú tienes falta de comida te canta, no solamente te canta con este animal, que está en el suelo, que tiene mucho más predadores, como sabemos, te canta también un enano que está al lado, te canta en muchos sitios que comen cosas parecidas. Entonces, cuidado con esto. Y después, una cosa que creo que es importante decirla, porque nosotros cometimos en Andalucía un error, y no quiero que ocurra en más sitios. Yo creo que aquí estamos para ver dónde hemos acertado, porque oye, el acierto es azar, no es que seamos malditos, sino que es que ha funcionado, y el error también es azar. Y es en los GPS, buscarlo siempre con paneles solares que no den brillo. Que no den brillo. Los primeros eso, que no brillen. Porque estos bichos, sobre todo las hembras, están acostumbradas a tirarse al suelo, como le pasa a las perdices o le pasa a las lebres. Y desde arriba reflejan. Y luego vienen los bichos y se los comen muy fácil, porque le está dando el cante desde lejos. Entonces, cuidado con eso. Las hay que se venden, que son, y si no, pues meterle algún tipo de tratamiento para que no hagan reflejo desde arriba. ¿Vale? Lo veo como para que no cometan errores. Gracias. Ya no tenemos tiempo para más, lo siento mucho, nuevas preguntas, mañana luego preguntáis lo que sea, pasamos a la siguiente.